Y mi querido Enrique, bueno, pues hay muchas familias que no salieron de vacaciones porque tienen que comprar los útiles escolares que, bueno, ya les queda muy poquito tiempo. Claro está, y ¿sabes qué? Que hay que aprovechar estos días en donde no tenemos mayor cosa que hacer, porque siempre dejamos los padres de familia las cosas hasta el final, hasta el último día, en donde, bueno, pues ya hay muchísima gente y muchísimas bolas en los comercios, ¿no? Exactamente, así que hágalo con calma y vea lo siguiente. Las vacaciones aún no concluyen y muchos padres de familia aprovechan el tiempo para realizar las compras de los útiles escolares, todo con la finalidad de no encontrar precios elevados, recomendaciones que deben tomarse muy en cuenta. Pues anticipen sus gastos más que nada, vean y chequen los precios porque sí hay unos puestos que se elevan y otros que mantienen sus precios. En el centro de la Ciudad de México, muchos comercios ya reciben a decenas de padres de familia, incluso aquellos que desde muy lejos arriban para aprovechar que muchos otros padres dejan todo a lo último. Porque ahorita es cuando hay tiempo, ahorita es cuando se puede aprovechar de poder venir aquí, porque nosotros venimos de Cuautitlán Izcalli, sí estamos un poquito lejos, pero vale la pena venir aquí. Y para que usted sepa más o menos cuánto va a gastar, esta es una lista de precios de algunos útiles escolares. Las libretas las encontrará desde los 13 hasta los 45 pesos, lápices desde los 25 hasta los 45 pesos el paquete con 8 piezas, bolígrafos 3 por 10 pesos, juegos de geometría desde 50 hasta 100 pesos, colores desde 40 hasta 200 pesos el paquete y plumones entre 50 y 120 pesos el paquete. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.